Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar, antes de mirar verso por verso, viendo un poco el contexto de este pasaje. El contexto nos va a ayudar siempre a tener una buena interpretación de un texto. Nosotros nos encontramos que el libro de Apocalipsis tiene algunas divisiones muy claras. El primer capítulo es una visión cristocéntrica de Cristo como un sumo sacerdote, como aquel que está en la gloria, y Él se manifiesta de cierta manera. Entonces el tema del primer capítulo sería Cristo. El segundo y el tercer capítulo serían unos capítulos más eclesiológicos. Aquí el Señor le va a hablar a 7 iglesias. Por eso decimos que son eclesiológicos, porque tienen que ver con el estado de 7 iglesias que estaban situadas en la región de Asia. Y que el Señor glorificado se le revela a Juan para que Juan escriba un mensaje particular a cada una de esas 7 iglesias. Eso sería Apocalipsis 2 y 3. Nosotros estamos leyendo el mensaje de la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Una iglesia que en aquel tiempo era conocida, en aquel tiempo existía, y el Señor escribe a esa iglesia porque esa iglesia está viviendo unas situaciones muy particulares. Ahora el pasaje 11 que leíamos dice que lo que el Señor le manda a decir a esa iglesia no es solo para esa iglesia, sino también es para todas las iglesias. Y nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis también es un libro que por esencia es profético. ¿Qué quiere decir eso? Si bien existía una iglesia en la ciudad de Esmirna, también sabemos que eso que el Señor le dice a esa iglesia en un sentido es una profecía. ¿Por qué una profecía? Porque las situaciones y los desafíos espirituales que tenía la iglesia de Esmirna los iban a vivir muchas iglesias. Entonces, eso que el Señor dice seguramente fue un mensaje crucial en la historia de la iglesia de Esmirna, pero también seguramente el Señor tiene algo para decirnos a nosotros. Amén. Entonces vamos a volver a leer el pasaje verso por verso y vamos a considerar un poco lo que tiene el Señor para decirnos a nosotros a través de este texto. Dice ahí: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia en Esmirna, la mayoría de comentaristas, estudiosos y eruditos de las Escrituras entienden que el ángel no era como tal un ser angelical de naturaleza, sino era un mensajero, porque la palabra en el griego es ángel, pero en el sentido de mensajero, aquel que lleva un mensaje. Entonces el Señor se dirige principal y primeramente a aquellos que traían el mensaje a Esmirna. Podríamos decir en términos sencillos para que nosotros entendiéramos: escríbele a los predicadores de la iglesia en Esmirna. ¿Por qué escríbele a ellos? Porque ellos van a tener que transmitir este mensaje a la iglesia. El ángel de la iglesia en Esmirna representa a aquellos mensajeros que el Señor envía a su pueblo para traer su palabra. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Bueno, estas 7 cartas tienen una división que todas es la misma. Primero, se dirige a la ciudad o a los mensajeros de la ciudad. Segundo, hay una presentación personal del Señor. Tercero, hay cosas que el Señor va a aprobar de la mayoría de iglesias. Cuarto, hay unas cosas que el Señor desaprueba. Y quinto, hay una recompensa final. Eso es como la división de las 7 cartas. El Señor saluda presentándose, el Señor les muestra aquellas cosas que Él conoce y aprueba, después aquellas cosas en las que la iglesia tiene que mejorar, tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, y después una promesa de recompensa final. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es cómo el Señor se presenta a la iglesia. Porque el Señor se presenta de manera distinta a cada iglesia según las necesidades de la iglesia. Si la iglesia había, por ejemplo, entrado en un estado de apostasía y mezcla, el Señor se presenta como el que tiene una espada cortante, porque Él va a dividir esa mezcla que tiene la iglesia con el mundo.
Si el Señor se presenta con una iglesia que tuvo un estado muy glorioso, pero ha perdido ese primer amor, el Señor se presenta como el que camina en medio de los candeleros, o sea, Él conoce el estado de cada una de las iglesias. Ahora el Señor se le va a presentar a Esmirna de la siguiente manera, y vamos a entender por qué se le presenta a Esmirna de la siguiente manera. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué el Señor se le presenta a la iglesia como aquel que es el primero y el último y el que estuvo muerto y vivió? Bueno, como nos vamos a dar cuenta, la iglesia en Esmirna representa aquella iglesia sufrida, aquella iglesia que va a pasar por persecución, aquella iglesia atribulada, aquella iglesia que iba a vivir el martirio, porque así, en esas características, se desarrolló la iglesia en muchos lugares en los primeros siglos. Una iglesia que era perseguida, una iglesia que era censurada, una iglesia que era prohibida aún por el imperio. Los cristianos en aquella época sufrían por la causa de Cristo. Los cristianos en aquella época vivían persecución. Muchos fueron martirizados, muchos fueron encarcelados. La historia nos cuenta muchísimos relatos de cómo en los primeros 3 siglos de la era cristiana, la iglesia por lo menos vivió las 10 grandes persecuciones a través del Imperio Romano. Persecuciones muy crueles, hermano. Cuando uno mira la historia de la iglesia, realmente eso que vamos a leer sucedió. No solo en Esmirna, sino en muchos lugares. Entonces, Esmirna es esa iglesia sufrida, es esa iglesia quebrantada, es esa iglesia que pasa persecución, es esa iglesia pobre, es esa iglesia necesitada. Y el Señor se le presenta a aquella iglesia como aquel que es el primero y el último. Esa primera referencia es una referencia que viene desde el Antiguo Testamento para mostrar la divinidad de aquel que está hablando. Siempre que usted leía en Isaías o en el mismo libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, o el primero y el último, el Señor está haciendo una referencia a su divinidad. Aquel que escribe esta carta es el mismo Jesús, y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Primera de Juan y el Evangelio de Juan dice que aquel que estaba en el principio con el Padre, aquel estaba con Dios, y dice Juan, y Él era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada fue hecho sin Él. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no es un hombre como uno de nosotros. Aunque Él asumió una naturaleza verdaderamente humana, Él es Dios eternamente con el Padre. ¿Y eso por qué es importante? Porque a veces en tiempos de sufrimiento, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, la iglesia a veces olvida que el Señor es Dios. Parece que el Señor es Dios para nosotros cuando todo está bien. Parece que el Señor es Dios cuando Él nos bendice, Él nos ayuda, Él nos cuida de las dificultades, pero a veces nosotros tenemos la tendencia a olvidar que el Señor es Dios aún en medio de las pruebas. El Señor es Dios en medio de las dificultades. El Señor es Dios aún en medio de la muerte. Y esto va a ser muy importante para Esmirna. Esmirna tiene que recordar que el que le escribe, el que le va a hablar, es aquel que es el primero y el último. O sea, Él es antes y después de todas las cosas. Él es el eterno, Yahvé Elohim, Jehová nuestro Dios. Entonces el Señor se presenta y sus credenciales tienen que ver mucho con las dificultades que su pueblo va a vivir. La siguiente frase que Él dice es, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo segundo que el Señor dice es que Él pasó por la muerte, pero también nos dice que Él venció
la muerte. El Señor dejó la gloria, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte que en aquella época era más cruel, más humillante, la muerte que se hacía para los criminales, para los malhechores, aquellos que debían ser juzgados públicamente como un escarnio para los demás. Nuestro Señor, aunque era el Señor de la gloria, aunque era nuestro eterno Dios, se hizo hombre. Hermanos, y sufrió. Y fue entregado, traicionado, entregado y murió. Pero gracias a Dios el mensaje no es solo eso, sino que Él resucitó. Y esa es una de las doctrinas principales de la fe cristiana. Esa es una de las verdades que son verdades centrales y no negociables de la fe cristiana. Ese es el evangelio, que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección es el milagro de los milagros. Si la resurrección no hubiera acontecido, esos discípulos que creían en el Señor se hubieran escondido, se hubieran alejado, se hubieran escandalizado. ¿Qué fue lo que cambió a esos discípulos tristes, atribulados y asustados? Que aquel Señor que habían visto crucificar se les apareció con pruebas innegables en su resurrección. Ahora ellos dicen, wow, realmente Él resucitó, realmente lo que Él decía es verdad, realmente lo que Él dijo que iba a hacer, lo cumplió. Realmente Él es quien dijo, quien decía ser. Entonces la resurrección es el milagro de los milagros. Pero no solo el milagro de los milagros. La resurrección es la esperanza de la esperanza para el cristiano, porque como dice Pablo en 1 Corintios 15, el cristiano ya no solo espera en esta vida. El cristiano sabe que hay una vida después de la muerte. El cristiano sabe que hay una eternidad, una vida futura y una gloria que nos espera. El cristiano tiene sus ojos arriba donde está Cristo y no solamente aquí en la tierra. Si esperamos como hijos de Dios solamente en este mundo, somos dignos de conmiseración, dice Pablo. La vida cristiana no se centra en el aquí ni en el ahora, hermanos. La vida cristiana se centra en una esperanza futura. Por eso la resurrección es tan importante, porque el Señor no vino a vivir aquí para siempre. Él vino, murió, resucitó, mostrándonos y dándonos una gran esperanza a nosotros. Amén. Entonces mire la presentación, hermano. La presentación: yo soy el primero, el último, el que estuvo muerto y el que vivió. Esa presentación es muy, muy importante para lo que el Señor va a decir. Ahora sí comienza el mensaje a la iglesia en Esmirna. Dice en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Parece ser que esa frase, yo conozco tus obras, especialmente la palabra tus obras, no aparece en la mayoría de manuscritos griegos. Parece ser que fue más el traductor queriendo hacer una homogenealizar los 7 mensajes, porque todos comienzan yo conozco tus obras, y en muchos pasajes existe esa palabra en el griego, pero en este principalmente no existe. La frase más exacta sería yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación en el griego es dilixis, que significa presión, estrechez, aflicción, angustia, tribulación, o también se puede traducir en algunos casos persecución. El Señor va a comenzar a decirle a la iglesia en Esmirna, y lo primero que le dice es: yo conozco lo que estás viviendo, yo conozco tus angustias, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco la situación en la que tú te encuentras. Qué importante es saber eso, ¿no, hermanos? Porque a veces parece que Dios no sabe lo que yo estoy viviendo.
Parece que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. No, Él siempre sabe, hermanos. El Señor es el guardián y el obispo de nuestra alma. ¿Sabe qué significa obispo? Obispo es alguien que supervisa, alguien que cuida. Y Él es aquel que el Padre puso para cuidar el alma de su pueblo. O sea, el Señor sabe qué estamos viviendo. El Señor sabe qué pasamos. Y el Señor sabía que Esmirna estaba en una situación difícil, en una situación de mucha tribulación y depresión. Yo conozco tu tribulación. Hermanos, este mensaje que nosotros vamos a leer aquí en esta carta de Esmirna es un mensaje que a veces casi no se escucha en nuestros días, porque generalmente hay un ambiente cristiano donde el evangelio que se predica es poco bíblico. Es un evangelio muy emocional. Es un evangelio que atrae a las personas a veces con falsas promesas. Ven y el Señor te va a prosperar. Ven y el Señor te va a bendecir. Ven y el Señor va a quitar tus sufrimientos. Ven y vas a ser exitoso. Ven y conoce el campeón que hay en ti. ¿Usted ha escuchado ese mensaje? Bueno, el Señor a veces no habla así, hermanos. Porque aquí nos vamos a encontrar un mensaje muy diferente. Una iglesia que en vez de ser próspera es pobre. Una iglesia en vez de estar en una situación cómoda es una iglesia que está sufriendo. Una iglesia que en vez de estar recibiendo muchas bendiciones, ella está siendo atribulada. Usted ve cómo el Señor en su palabra habla de una manera diferente. Yo conozco tus situaciones, Esmirna. Yo sé que vas a pasar por situaciones difíciles. Hermano, y a veces yo creo que es un pecado contra la iglesia cuando nosotros creamos una falsa ilusión en los hermanos. No ven a Cristo y se acabaron las pruebas, se acabaron los sufrimientos. La persona llega con esa expectativa y cuando comienza a seguir a Cristo se encuentra con los sufrimientos. Entonces la persona dice, pero a mí me dijeron que si sembraba, Dios me iba a bendecir. A mí me dijeron que si yo pactaba, Dios me iba a responder a esto que le venía pidiendo. Y a veces Dios no trabaja así, hermanos. Ahora, el mensaje que el Señor le está diciendo a Esmirna no era un mensaje nuevo, hermanos. Si ustedes quieren pueden leer, por ejemplo, Mateo 10, verso 16 al 22. Pueden ir a leerlo rápidamente. Y era como el Señor hablaba a sus discípulos. Una vez les dijo al Señor a los discípulos, en el mundo seréis bendecidos. ¿Usted ha leído ese pasaje? Ah, no, el Señor no dijo es que seréis bendecidos. El Señor dijo, en el mundo, ¿qué? Tendréis aflicciones. Pero yo he confiado, yo he vencido al mundo. ¿Qué es eso, hermanos? Este mundo, yo quiero que usted escuche esto de mí, no porque yo lo voy a decir, hermano, porque esto lo enseñó Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús, entonces debemos aprender lo que Jesús dijo. En este mundo, hermanos, vamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque este mundo es un lugar de batalla. ¿Por qué más? Porque este mundo no es el cielo. ¿Por qué más? Porque todavía no hemos llegado a la nueva Jerusalén. ¿Por qué más? Porque este no es el paraíso. Algún día vamos a llegar a un lugar de descanso, hermanos. Algún día vamos a llegar a un lugar donde no van a haber lágrimas, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber muerte, donde no va a haber odio, donde no va a haber pecado. Esa es una gran promesa, pero todavía no hemos llegado a ese lugar. Mientras tanto, estamos en un mundo adverso. Estamos en un mundo que aborrece a Dios, aborrece la palabra de Dios, aborrece a los hijos de Dios. Estamos en un mundo comandado por un espíritu maligno que se levanta, que oprime, que persigue, que angustia, que atribula a aquellos que quieren seguir el camino de Dios.
Usted sí sabía eso, mi hermano. La vida cristiana no es un centro vacacional, no es un lugar de descanso. La vida cristiana se forja y se desarrolla en un mundo caído, con personas caídas y con todo lo que eso puede traer. Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso. Entonces es muy normal que hijos de Dios en este mundo pasen por tribulaciones. Claro, tal vez por ejemplo nosotros que estamos acá en una ciudad donde hay libertad de culto, no sufrimos una persecución directa de parte del gobierno o de parte de la guerrilla como lo vivieron algunos hermanos en el pasado, o de parte de los paramilitares como sucedió cuando el evangelio llegó a algunas regiones. No, nosotros tenemos tranquilidad. Pero hermanos, Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. O sea, si usted es un cristiano piadoso, Dios le va a permitir sufrir por él. Así sea con su familia, así sea en su trabajo, así sean situaciones económicas que van a probar su fe, situaciones de salud, situaciones con su hijo, situaciones en el trabajo, situaciones en la iglesia. El sufrimiento es, como yo le digo a los hermanos, una de esas asignaturas inevitables en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el sufrimiento prueba nuestra fe, perfecciona nuestra fe, madura nuestra fe. Entonces el cristiano que no entiende estas cosas, de pronto se va a escandalizar. Por eso el Señor le escribía a Esmirna, para que Esmirna supiera que le iba a permitir vivir el Señor. Mire lo que dice el verso 22, por ejemplo, uno de esos muchos pasajes. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ya ese pasaje habla mucho, ¿no, hermano? Un pasaje que no necesita mucha explicación. La iglesia literalmente en algunos tiempos, hermanos, ha sido totalmente aborrecida. Ahora, ese fue el ejemplo que el Señor nos dejó. Cuando uno lee las Escrituras se va a encontrar con un Señor que aunque fue perfecto, aunque amó a los hombres, aunque enseñó a los hombres le aborrecieron. Entonces la iglesia iba a vivir esas situaciones. Esmirna es una iglesia atribulada, hermanos. Una iglesia que está pasando persecución, dificultad. Volvamos ahí a Apocalipsis 2:9. No lo pierda el pasaje porque vamos a estar meditando solo en él. Y dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Uy, no, aquí el Señor sí se equivocó, ¿no? Porque el Evangelio dice que el que cree va a ser bendecido, va a ser cabeza y no va a ser cola. Va a ser rico y no pobre. ¿Te has escuchado eso? Decrételo, hermano, con fe, confiéselo. ¿Sí? Es el Evangelio que se escucha en muchos lugares, ¿no? Usted va a seguir al Señor y Dios le va a bendecir. Si usted siembra tanto, el Señor le da tanto. Bueno, hermanos, ese no es el Evangelio de Dios. A veces, no siempre, no vamos a decir que la pobreza sea una virtud, pero hay ocasiones donde el Señor permite que sus hijos sufran escasez. Y en tiempos de persecución era así, hermanos. En tiempos de persecución los hermanos tenían que dejar sus casas, sus negocios. En tiempos de persecución a veces los hijos de Dios pasaban pobreza. ¿Usted ha leído o ha escuchado la historia del autor del libro El progreso del peregrino, John Bunyan? 20 años en una prisión, hermano, por la causa de Cristo. Ahí escribió ese libro. Su familia vivió pobreza, mucha pobreza. Tenía una hija que era inválida, hermanos. Y le dijeron a John Bunyan un día, John, podemos dejarte salir de la cárcel. Puedes cuidar de tu familia, puedes cuidar de los tuyos. Lo único que tienes que hacer es prometernos que nunca más vas a predicar la palabra. John Bunyan respondió, puedo morir en la cárcel, pero nunca voy a dejar de predicar
la palabra. Su familia pasó mucha necesidad, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? No eran pobres. Eran ricos. La verdadera pobreza no es la económica, hermanos. Hay una pobreza peor, que es la espiritual. Hace poco pasaba por una familia y le preguntaba, hermana, ¿cómo está su familia? Yo conocí a su familia hace muchos años. Evangelizamos a su familia, servimos ahí, predicamos. Por un tiempo. Aparentemente ellos recibieron el evangelio, pero no dieron un verdadero fruto. Me dijo, hermano, ¿sabe qué? Están prosperando. Se llenaron de plata, pero están arruinados espiritualmente. La prosperidad económica sin una prosperidad espiritual es una maldición, hermanos. El hombre más rico, más exitoso, Bill Gates, el dueño de Facebook, el hombre más exitoso en este mundo, si no tiene fe en Cristo, es el hombre más miserable y pobre de este mundo y más desdichado del planeta. Pero el hombre más pobre, la mujer más pobre, más humilde, pero que tiene fe, es la persona más rica de este mundo, a los ojos de Dios. Porque las riquezas de este mundo son temporales, pasajeras. Pero la fe, el amor y el evangelio nos da riquezas eternas. Entonces dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Hace unos años conocí a una hermana. Ella ahora es una de las personas más importantes y colaboradoras más grandes que tenemos en el ministerio. Ella era una venezolana, una mujer profesional, doctora de profesión. Y hace algunos años en Venezuela ella tenía una mansión, una casa grandísima. Tenía sus buenos carros, tenía un trabajo, y entró la crisis. Hermanos, sí, entró la crisis y, bueno, ustedes saben cómo está el país. Ella perdió su casa, ella perdió su profesión, ella tuvo que salir caminando de su país, llegar a otro país caminando mucho tiempo. En medio de ese proceso llegó a ese otro país, le dio cáncer, y ahorita está pasando una situación muy difícil. Pasó de tener una vida, porque hermanos, eso es algo que también es cierto. Hay que tener cuidado con la falsa seguridad que nosotros a veces tenemos en ciertas cosas. Porque nosotros no sabemos en cualquier momento cómo Dios en su providencia pueda cambiar la situación de un país, de una familia, de una ciudad. A veces esas cosas pasan. Esta mujer siempre ha sido una cristiana fiel, eso es lo interesante. Y yo hablo con ella y ella es muy trabajadora, hermanos. Ella perdió su trabajo, su profesión, su casa, todo lo que tenía. Pero ¿saben qué no perdió, hermanos? La fe, el amor, la consagración y el servicio. Es una mujer, hermano, hasta enferma. Es una mujer tan dedicada a las cosas del Señor, tan trabajadora, tan servicial, tan esforzada. Hay épocas donde estamos haciendo libros, escribiendo, editando, y somos como 15 los que estamos trabajando en esa parte editorial, pero de todos la que más trabaja es ella, la más esforzada, la más diligente. Y ella un día me decía, hermano, estamos pasando mucha necesidad. Y yo pensaba por dentro, pero tú eres rica. Rica en fe, rica en obras, rica en servicio, rica en consagración. Yo a veces miro a esa hermana y me siento pobre con todo lo que ella hace en su condición.
Hay una iglesia, más adelante el Señor le dice, tú piensas que eres rica, pero eres pobre, miserable y desventurado. ¿Se han leído la carta a la Odisea? Así habla el Señor. Entonces a veces las apariencias engañan, ¿no, hermanos? El Señor le dice, conozco tu pobreza, pero tu pobreza es solo externa, realmente eres una iglesia rica. Tienes fe, tienes amor. Que el Señor nos permita ser ricos, ¿no? Pero con esa verdadera riqueza. Ricos en obras, ricos en servicio, ricos en consagración, ricos en amor. ¿Qué más tenía esta iglesia? Otra de las cosas que sufre esta iglesia es la blasfemia, dice ahí. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si usted lee el libro de Hechos, usted se da cuenta que uno de los grandes opositores a la iglesia fueron los judíos. Pablo llegaba a algún lugar, predicaba en la sinagoga, las personas se convertían, pero en general la sinagoga siempre se volvía contra Pablo y perseguía a Pablo. Y ellos hablaban en contra de Pablo. Y eso mismo que sufrió Pablo y que sufrió Cristo, porque a Cristo le decían Belcebú, le decían endemoniado, le decían samaritano, una manera como lo ofendían. Los judíos eran bien hostiles al Señor. A Pablo también le dijeron muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo para que usted mire cómo hablaban y blasfemaban los judíos del apóstol. Ahí Hechos 24, verso 4 y verso 5, mejor en adelante. Los judíos hablan en contra de Pablo, blasfeman contra Pablo. Y así estaban haciendo con la iglesia de Esmirna. Eso nos da una idea de posiblemente lo que se estaba hablando de Esmirna. Dicen, en el juicio de Pablo en Cesarea, los judíos contratan a un abogado especialista para acusar a Pablo. ¿Sí? Ustedes, los que conocen el libro de Hechos, saben qué fue lo que sucedió. Y este hombre se para delante, no recuerdo si fue de Agripa o de Félix, a acusar a Pablo. Y mire lo que dice en el verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mire cómo se hablaba de la iglesia en esos días. Y de Pablo, ese Pablo es una plaga, es un sedicioso. Ese es el cabecilla de una secta muy peligrosa. Sí, a veces se ha hablado así de la iglesia, hermanos. Sí. A veces las personas hablan mal de Cristo, de la iglesia, a veces de los que predican la verdad. Uno a veces se encuentra que hablan ciertas cosas de uno. Pero es normal, hermanos, parte de las cosas que tenemos que vivir. Y Apocalipsis dice que así hacían los de la sinagoga de Satanás. Los judíos blasfemaban de la iglesia en Esmirna. ¿Sí? ¿Quién sabe qué decían los judíos de la iglesia? Podrían decir lo mismo, ¿no? Eso es una secta. Esos cristianos son locos. Esos cristianos son fanáticos. Esos cristianos son, bueno, tantas cosas que se ha dicho de la iglesia en el transcurso de la historia. ¿Sí? Esos cristianos son religiosos. Bueno, el hecho era que ellos, además de sufrir la persecución aparte del imperio, además de la pobreza que estaban viviendo, tenían que soportar constantemente la blasfemia de los que decían ser judíos y realmente no lo eran. No eran verdaderos judíos, sino realmente era una sinagoga de Satanás. O sea, Satanás usaba a estas personas para hablar en contra del evangelio. Y a veces nosotros debemos darnos cuenta que no es mi tía, no es mi amigo, no es el compañero de trabajo, no es el vecino, es el diablo. El diablo que quiere desanimarnos, el diablo que quiere desacreditarnos, el diablo que usa la calumnia, la mentira, la blasfemia para levantarse contra nosotros. El Señor también sabía que esta iglesia estaba pasando por eso. Esta iglesia estaba pasando por acusaciones injustas. El Señor llama eso blasfemias. Eso era lo que estaban pasando. Ahora el Señor les dice lo que va a pasar.
¿Sí? Eso es el estado actual. Actualmente yo sé, Esmirna, que estás pasando por tribulación. Actualmente yo sé, Esmirna, que estás pasando necesidad económica, estás en pobreza. Y actualmente sé que hay algunos que están blasfemando contra ti. Ahora mire lo que el Señor les va a decir de lo que va a suceder. ¿Sí? Parece que el asunto no cambia mucho. Ellos estaban sufriendo e iban a sufrir más. No, hermano Pablo, eso sí está difícil, ¿cierto? A veces, hermanos, tal vez los sufrimientos que estamos viviendo nos están preparando para otros tipos de sufrimientos. Las pruebas que estamos viviendo tal vez nos están preparando para otro tipo de pruebas. ¿Sí? Recuerde, mientras estamos en este mundo, tendremos aflicción. Cuando lleguemos al cielo vamos a descansar. Cuando lleguemos al cielo vamos a ser recompensados, hermano. Mientras tanto, a veces vamos a tener ciertas cosas. ¿Qué va a sucederle a la iglesia en Esmirna? Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, parece ser que la persecución se iba a incrementar para ellos. O sea, estás sufriendo, pero no temas en nada lo que vas a padecer. Es interesante que el Señor dice no temas, porque uno de los grandes desafíos que tiene un creyente en medio de las circunstancias es perder la fe. Yo creo que con fe un creyente puede pasar, pero sin fe, aún las cosas pequeñas se pueden volver terribles. Entonces lo primero el Señor le dice: quiero que confíes, quiero que pongas tu confianza en mí, no temas. Asegura tu corazón en mí. Búscame. Confía en mí. ¿Sí? Hermano, esa palabra no temas aparece en muchas partes en la Biblia. ¿La ha leído? No te preocupes por lo que va a venir. No temas. Confía. Sea lo que sea. Confía. No mire las circunstancias. Mírame a mí. Confía en mí. Deposita tu corazón en mí. No temas. ¿Sí? Eso ya es muy significativo, ¿no? El Señor habla para Esmirna, pero también habla para nosotros. No temas. El temor, hermano, puede paralizarnos. El temor puede angustiarnos innecesariamente. El temor, cuando no sabemos sobrellevarlo, nos puede alejar hasta del Señor. ¿Saben cuál fue el mayor pecado que cometió Israel en el desierto en los 40 años de peregrinaje hacia la tierra prometida? El mayor pecado de ellos fue la incredulidad. Entonces el Señor nos dice: independientemente de lo que va a pasar, no temas. ¿Qué era lo que les iba a pasar? Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, el Señor sabía, hermanos, que el diablo se iba a levantar y iba a causar que algunos de estos hermanos que estaban leyendo esta carta fueran a la cárcel. Si Juan, el receptor primero de esta carta, hubiera sido pentecostal, hubiera dicho: anulo. Yo ato y reprendo al diablo para que no entre aquí. ¿Sí? Pero ¿saben qué, hermanos? A veces Dios le permite al diablo venir. Hay dos pasajes que nos hablan de eso. El primero es Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Lo he visto. Pero es que como tú no le has quitado nada, antes lo bendices, por eso Él te ama. Quítale. Quítale tus bendiciones y hará que Él maldice en tu propia presencia. ¿Saben cuál es el argumento de Satanás para Dios? No pueden haber personas que te amen si tú no las bendices. Quítale las bendiciones y hará que se van.
Quítale las bendiciones y verás que blasfeman de tu nombre. Quítale las bendiciones y verás que pierden la fe. Y Dios dice, quítaselas, te doy permiso. Y Satanás se dio cuenta que había un hombre que, a pesar de que el diablo vino a destruirlo, siguió creyendo en Dios. El argumento de Satanás fracasó. Segundo caso, Pedro. Señor, que todos te negaren, yo no te voy a negar. Pedro, voy a contarte algo, Pedro. Estás en la lista, Pedro. Satanás te ha pedido. Uy. Y lo peor es lo que le dice el Señor después. Que el Señor dijo, y le tocó, Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. A veces Dios permite que el diablo venga, hermanos. Pero el mismo que lo permite, el mismo está orando para que nuestra fe no falte. No temas, no pierdas la fe. No pierdas la fe. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Y por qué el Señor lo permite? Dice ahí la frase siguiente. Porque a veces el Señor nos permite entrar en situaciones así difíciles. Tal vez no es la cárcel literal con garrotes, pero hay jornadas difíciles. No toda la vida cristiana es difícil, hermano. Tampoco usted se escandalice de decir, no, yo ahora sí mejor. No toda la vida cristiana es difícil, pero hay jornadas difíciles. Hay pruebas en la vida cristiana. ¿Por qué el Señor lo permite? Dice ahí, para que seáis probados. Ahí usted entiende por qué el Señor usa a Satanás, o le permite a Satanás, para probar nuestra fe. Los apóstoles entendieron esto bien claramente. Pedro decía que así como se prueba y se refina el oro con el fuego, así nuestra fe tiene que ser probada. A veces necesitamos saber el calibre de nuestra fe, el calibre de nuestra devoción a Cristo, el calibre de nuestras convicciones. Y una de las mejores maneras de probar eso son las pruebas. Las pruebas manifiestan si realmente somos hombres de fe o no somos hombres de fe. Job, por ejemplo, fue un hombre de fe. Fue un hombre que sufrió, padeció, y en medio de sus padecimientos fue fiel a Dios. Entonces hay épocas donde el Señor dice, voy a probar. Usted escucha la enseñanza, usted escucha la palabra. Y usted dice, uy, qué palabra tan tremenda, gloria a Dios, aleluya, y cantamos. ¿Sí? Hoy cantamos una canción muy linda, ¿no? Que pagaremos el precio de ser uno con el Señor. Y uno la canta hasta y se abraza con los hermanos, hasta que llega el día que el Señor dice, ahora vamos a pagar el precio. Lo que cantamos, hermano, lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que hablamos, en algún momento va a ser probado. En algún momento va a ser probado. Porque Dios necesita sacar a la luz el calibre de nuestra fe. Para que seáis probados. Y dice ahí el mismo Señor, y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días, casi todo lo que se dice en Apocalipsis son símbolos. No podemos pensar que esos 10 días eran literales, pero era un periodo de prueba. Van a ser probados, van a ser echados en la cárcel por un tiempo. Eso quiere decir que la iglesia, aún en los días más difíciles, tiene periodos donde el Señor consuela, restaura. Pero hay periodos también de prueba. Hay días que el Señor permite para ser probados. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer Esmirna en esos días? Dice ahí, que yo creo que eso es el corazón del mensaje para la iglesia en Esmirna. Dice ahí, sé fiel hasta la muerte.
Lo que el Señor espera de la iglesia sufrida, pobre, atribulada, que va a ser perseguida, echada en la cárcel, es que ellos sean fieles. Hermanos, lo que el Señor espera de nosotros en nuestras pruebas es que podamos ser fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a lo que hemos recibido, fieles a lo que hemos aprendido, fieles a lo que el Señor nos ha dado. En estos días un hermano decía una frase que es interesante. ¿Qué es ser fiel en tiempo de prueba? Es hacer lo que hacíamos aún en tiempos de tranquilidad con el Señor. Es no dejar, no abandonar las cosas que el Señor nos ha entregado aún en tiempo de prueba. Una persona fiel es una persona que es confiable, que usted sabe que a pesar de que vengan las situaciones, ella va a estar con usted. Y el Señor espera eso de nosotros, hermano. El Señor espera que independientemente de las cosas, aún de la muerte, porque Él dice ahí, sé fiel hasta la muerte. El Señor espera que aún si es su voluntad, si Él así lo dispusiera y tuviéramos que sembrar nuestras vidas por su causa, lo hiciéramos. Sé fiel. Hermano, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que seamos fieles. Que confiemos. Que no nos escandalicemos. Que continuemos. Aún si Él en algún momento, como decía nuestro hermano John Bunyan, tuviera que morir en una prisión, Él fue fiel. Hay una película, usted la puede ver, esa está en Tesoros Cristianos, pero creo que también está en YouTube, que se llama así, China Llora. China Cry se llama así. Y es la historia de una misionera, bueno, no una misionera, una mujer que se convierte en un tiempo muy difícil. Inmediatamente se convierte, ella está embarazada y por la persecución se va a la prisión. Tiene su bebé en prisión. Tiene unas circunstancias tan difíciles en la prisión. Sufrió muchísimo, hermano. Usted puede ver la película, una película impactante, es de la vida real. Y ella un día agotada porque eran campos de concentración, trabajo forzado, ella embarazada. No, una cosa terrible, hermanos. Y un día llega y le dice el Señor a ella, el Señor le habló, le dijo, mira, preocúpate por cada día. No pienses más, cada día tiene su propio afán. Búscame cada día. Porque a veces uno comienza a preocuparse, ¿cierto? No ha nacido el muchacho y después, y al siguiente día, Señor, ¿y cómo le voy a pagar la universidad? Y no he comprado la casa, ¿y cómo la voy a arreglar? Y unos muy ansiosos, hermano, ¿cierto? La ansiedad es una preocupación anticipada de cosas que a veces no han sucedido y a veces hasta ni van a suceder. ¿Cierto? Y ese tipo de preocupaciones hacen que nosotros dejemos de ver al Señor cada día. Por eso el Señor decía, cada día tiene su propio afán. Sé fiel, dice el Señor. Y ahí Él nos muestra la recompensa para los que son fieles. Porque, hermanos, si sufrimos aquí con Él, dice Pablo, reinaremos también con Él. Los sufrimientos en el Señor nunca son en vano, hermanos. Los sufrimientos nos ayudan a crecer, nos maduran y nos hacen galardonadores. Juan más adelante en Apocalipsis dice que Él vio una cosa tremenda. Vio al Señor volviendo en su gloria, vio su reino y Él dice, y se sentó a reinar. Pero mire lo siguiente que dice, y se sentaron con Él todos los que fueron decapitados. O sea, todos esos hermanos que murieron por Cristo, Juan después los vio allá sentados en el trono con el Señor.
si sufrimos, hermanos, aquí con Él reinaremos. Por eso Pablo decía que esta tribulación momentánea y leve no se compara con el peso de gloria. Algunos cristianos que van a tener muchísima gloria según sus sufrimientos, según su fidelidad. Pero hay cristianos que a veces le pasa algo medio difícil. No, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Les pasó algo en el trabajo? No, yo no quiero ir el domingo, yo ya no quiero orar, Están sufriendo con Bueno, es que tantas cosas. No, hermano, es que eso... No, hermanos, Dios quiere que seamos fieles. Fieles, hermano. Dios quiere que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida habla de los que, aunque murieron, cuando resuciten van a reinar en vida con Cristo, así como Él murió y resucitó. Y la siguiente promesa está ahí en el 14. En el 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, esto que el Señor le dice a Esmirna, también nos lo dice a nosotros. Tal vez nuestros sufrimientos, nuestros desafíos en este tiempo sean diferentes. Pero los principios acá, escritos y enseñados por el Señor, son para todos los cristianos. Sean los que sean sus sufrimientos, sea fiel. Si viene la enfermedad sobre su vida, sea fiel. Si vienen las crisis, sea fiel. Si vienen las tribulaciones, los momentos de prueba, sea fiel. Dios nunca deja en vergüenza a los que en Él confían. Hay una recompensa para ellos. El que tiene oído, si usted tiene oído, hermano, ¿qué debe hacer? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estos días estaba en una ciudad, entonces una hermana semipentecostal, pero algo así como raro. No es que tenga algo contra los hermanos pentecostales, pero esta era bien rara. Entonces leímos esta carta, estábamos estudiando esta carta y llega y dice la hermana: no, hermano, usted no habla con el Espíritu Santo. Usted no tiene la unción del Espíritu Santo. Usted no habla con el poder del Espíritu Santo. Sí, hermana, ¿qué hablaría el Espíritu Santo? No, si el Espíritu Santo estuviera hablando, diría que este sería el año de la prosperidad, el año de la bendición, el año... Bueno, comenzó a hablar las cosas que hablan en algunos ambientes. Le dije: hermana, yo acabo de leer una carta que escribió el Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. No es el hermano Pablo, hermanos. Dios envió a su ángel para que Juan escribiera esas cosas y nosotros aprendiéramos. Seamos fieles, hermanos. Aunque nos toque morir, pero seamos fieles. Aunque suframos oposición, aunque pasemos dificultades, seamos fieles. El que venciere, dice acá, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte en el libro de Apocalipsis es la gehenna, la condenación final, el juicio para los pecadores. Aquellos que vencieren no van a tener ningún daño. Nosotros como creyentes, máximo vamos a morir solo una vez, porque seremos resucitados y estaremos con Él. El impío va a morir 2 veces, hermano. Terrible. Él va a experimentar esta muerte, pero va a ser resucitado. Pero va a ser resucitado para ser lanzado en la gehenna por los siglos de los siglos. Esa es la segunda muerte.
El cristiano, como decía John Wesley, muere una vez y nace dos. Nacimos en lo natural y después nacimos en el espíritu. El impío nace una vez y muere dos veces. Una la muerte física y otra la muerte eterna. Hermanos, que el Señor nos ayude a oír y a aprender lo que el Señor dice por su palabra a las iglesias. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos permita ser de aquellos que oyen y que guardan lo que el Espíritu dice a las iglesias.